Buenas tardes, bienvenidos un día más al espacio de información al consumidor con Soledad Pérez. Buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues antes de nada, vamos a decir de qué vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos del ahorro energético en el hogar, algo esencial por el tema en el que, la situación en la que nos encontramos. Ya sabemos que llegamos justitos a fin de mes y bueno, pues hay que agudizar el ingenio para poder arrascar ahí, arañar unos euros al final de mes, ¿verdad, Soledad? Pues claro que sí. Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy en cuanto al ahorro energético y la factura en el hogar? Muy bien, pues lo que decías exactamente, que tenemos una situación ahora económica un poco crítica. En casi todos los hogares no estamos bollantes como para poder permitirnos el lujo de pagar facturas elevadas de consumo energético, y entonces, pues teniendo en cuenta esta situación económica actual y el incremento que ha sufrido el precio de la energía, la verdad es que tenemos que empezar a pasar a la acción con esto del ahorro energético en el hogar y así poder reducir nuestras facturas de energía. No hace falta grandes medidas para empezar con el ahorro energético, y desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor ponemos de manifiesto que en muchos casos, con pequeñas variaciones en los hábitos de consumo, pues, o pequeños cambios en nuestra vivienda, estamos listos para ir notando este ahorro energético del que estamos hablando. Bueno, y cuando hablamos de eficiencia energética en nuestros electrodomésticos, en nuestro hogar en general, ¿de qué podemos estar hablando, Soledad? Bueno, pues hablamos exactamente de reducir el consumo de los electrodomésticos desde su eficiencia energética. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues desde 1994 los electrodomésticos que se vendían en España llevan ya unas etiquetas que indican la eficiencia energética. De esta manera los consumidores pueden elegir los que requieran menos energía. Si bien suelen ser más caros, estos electrodomésticos suelen ser más caros, pero también se amortizan en menos tiempo, porque siendo su vida media de unos 10 años, se consigue un ahorro del 80% del precio del electrodoméstico y del consumo eléctrico total. No todos los electrodomésticos consumen igual, eso lo sabemos. Conviene conocer las características y cómo ahorrar en el uso de estos electrodomésticos. Por ejemplo, los frigoríficos y los congeladores requieren casi un 19% de la electricidad consumida en un hogar. O sea, que sepamos que el frigorífico y el congelador, yo muchas veces atiendo reclamaciones de personas que vienen a verme porque la factura por consumo eléctrico es muy elevada, y yo empiezo a indagar en los electrodomésticos que tienen en su hogar y me doy cuenta que casi todas esas personas que reclaman por consumos elevados y que no hay otro problema de fondo importante, como puede ser una avería del contador o cualquier otro de otra índole, ¿no? Sí. Pero casi siempre se produce porque, claro, efectivamente la luz ha subido, como decimos vulgarmente, la luz ha subido muchísimo. Ahora mismo se está convirtiendo en un producto casi de lujo. Entonces hay que tener cuidado con todo esto, hay que saber cuando compramos un electrodoméstico si este electrodoméstico es de consumo bajo, que aunque nos cueste un poquito más caro, pero estamos invirtiendo de alguna manera. Claro. Y luego otra cosa, a lo que me estaba refiriendo en un principio, mucha gente me dice, no, es que yo tengo un arcón en mi casa pequeñito. Bueno, pues que sepan ustedes que los arcones gastan muchísimo, consumen muchísima electricidad, y el frigorífico también. Por eso luego, al final de la charla, vamos a hablar de cómo podemos evitar que estos electrodomésticos, que son los que más gastan, gasten menos, ¿no? Unos consejitos que todo el mundo lo sabemos, pero vamos a recordarlo. Entonces, bueno, pues es recomendable, como decimos, comprar el tamaño apropiado para nuestras necesidades de estos electrodomésticos. Si vivimos en una casa grande y somos muchos los que vivimos en esa casa, lógicamente el frigorífico tiene que ser grande, vamos a consumir más, pero en lo que no tiene sentido que un matrimonio que viva solo, por ejemplo, que es el caso que yo me encuentro muchas veces por esta zona, un matrimonio que vive solo, que antes sí vivían muchos, pero ahora ya viven solos, tienen un frigorífico grande y antiguo, que consume muchísimo y que al mismo tiempo no tiene sentido, porque si vive un matrimonio solo, un matrimonio de personas mayores que tampoco van a consumir tantos alimentos, pues esto es matar moscas a cañonazos, como yo suelo decir, ¿no? Vamos a adaptar, vamos a invertir en un frigorífico de un consumo, de una eficiencia energética baja,
y al mismo tiempo que se adapte a nuestras necesidades. Claro. Bueno, pues esto es importante. Los electrodomésticos, como decimos, llevan sus etiquetas de la exigencia que necesitan, ¿no? de la energía que consumen. Entonces, nosotros ya hace tiempo que sabemos que debemos comprar de la clase A, y luego dentro de la clase A tenemos A+, con un consumo inferior a 42%, plus me refiero al signo más, A++, con un consumo inferior al 30%. Además, desde hace más de un año existe un nuevo etiquetado que mantiene la tradicional clasificación entre A, de la letra A a la G, pero añade nuevas clases para discriminar mejor los aparatos más eficientes, de la categoría desde la A con un signo A, con un signo más, hasta 3 signos más. Sabemos que cualquier aparato de un signo, de una letra A con 3 signos más, va a ser más caro, pero al mismo tiempo nos va a ayudar a ahorrar más en la factura por consumo eléctrico. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ir buscando. Primero, preguntarnos si nosotros nos podemos permitir comprar ese electrodoméstico, que entonces, desde luego, es lo más rentable. Y ya digo que hay un abanico desde la A más, con un más, hasta la A con 3 más. Claro. Ahí en ese abanico nos tenemos que mover, ¿no? En cuanto a los aparatos de aire acondicionado, cuentan recientemente con una nueva etiqueta energética, una novedosa escala con baremos de la A a la G, que a partir de 2015 irá incorporando el signo más en la parte superior de la escala. Introduce 2 escalas de eficiencia energética basadas en la función principal y, entre otros aspectos importantes para el consumidor, diferencia, como decimos, en el precio a la hora de la compra, pero al mismo tiempo el rendimiento y el gasto que va a ocasionar ese electrodoméstico en nuestro hogar. También, a partir de ahora, va a haber otra diferencia importante en este cálculo que tenemos que tener en cuenta a la hora de la compra para las zonas climáticas europeas independientes. O sea, me imagino que no va a ser lo mismo comprar un electrodoméstico, en este caso un aparato de aire acondicionado, pero siempre estamos hablando a la hora de la calefacción. Es un aparato de aire acondicionado, pero esta diferencia climática europea se va a tener en cuenta a la hora de la calefacción. No va a ser lo mismo el frío que puede hacer aquí en España que el que puede hacer en Alemania, por ejemplo, ¿no? Claro. Francia, Alemania, en fin. Bueno, pues las nuevas etiquetas energéticas también están presentes en lavadoras, lavavajillas, que afectan a los 27 países de la Unión Europea. Incluye 3 clases adicionales, desde la D a la más eficiente A+, A con 2 signos más y A con 3 signos más. Es mucho más gráfica que la anterior y recurre a pictogramas y símbolos reconocidos para indicar la característica del aparato. O sea que nosotros vamos a poder ver en esa etiqueta, además de la nomenclatura que decimos, la A con los 3 signos, de más, pues van a aparecer otros símbolos, unos pictogramas diferentes, que son los dibujitos que nos va a dar la pista de lo que ese electrodoméstico nos va a proporcionar, ¿no? Pues eso es en cuanto a la compra, la adquisición de ese electrodoméstico, que tenemos que tenerlo claro, porque si queremos ahorrar en un tiempo corto o bueno, rentabilizar esa compra, pues a lo mejor vale más la pena invertir unos euros más y luego, pues eso, ahorrarlo, ¿no? Ahorrarlo en el consumo, exactamente. Pero supongo que hay muchos más consejos, Soledad, en el día a día, en el uso de, por ejemplo, las televisiones o el aire acondicionado, las estufas de aceite, que son muy comunes. Efectivamente. Coméntanos un poco por eso. Bueno, pues son consejos que yo estoy segura que todos ustedes los conocen, porque son muy habituales y todos siempre lo tenemos en la cabeza, pero conviene que lo recordemos y además que lo pongamos en práctica, no solamente recordarlo, ponerlo en práctica. Bueno, casi todos los aparatos, sobre todo, por ejemplo, ahora mismo compramos un brasero, ya en el mercado casi todos los braseros que hay eléctricos tienen termostato. Bueno, pues vamos a utilizar ese termostato, ¿no? Y vamos a utilizar el termostato en los aparatos de aire, en los aparatos de calefacción, como hablábamos antes, que tienen termostato. Entonces vamos a programar ese termostato. Yo quiero que mi casa se caliente hasta
21 grados. A partir de 21 grados ya me parece un calor excesivo que además no viene a cuento, ¿no? Si estamos en invierno no tenemos que ir por la casa manga corta. Claro. Yo es que esa pelea la tengo a diario con mis hijos. Ellos quieren que yo ponga la casa a una temperatura en la que ellos estén cómodos y estén echados en el sofá sin tener que tener una mantita por encima. No, estamos en invierno. Luego entonces estamos en invierno, en casa habrá que ir no con manga corta, habrá que ir con una rebequita. Y por eso vamos a poner el termostato del aparato para que nos mantenga una temperatura en la casa que no sea excesiva. Entonces, este termostato nos va a ayudar a ahorrar. Claro. Por otro lado, en cuanto a las ventanas, si tenemos una ventana que no cierra bien en la casa o ajusta mal el cierre, estamos perdiendo calor. Y si estamos perdiendo calor, estamos gastando más. Imagínense el caso de lo que hablábamos antes, que hemos programado la temperatura de nuestro salón, por ejemplo, a 21 grados. Si yo tengo una ventana que cierra mal en ese salón, al aparato le va a costar mucho más consumo llegar hasta esa temperatura. Por tanto, conviene a la hora de afrontar el invierno adaptar nuestra casa a este frío. Entonces, controlar los cierres, que estén los cierres todos herméticos, que no tengamos ningún cristal roto, que no tengamos ninguna ventana que no cierre del todo y ese hueco que queda, al final resulta que por ahí se me está yendo los euros, pero a rodos. Vamos a intentar que las ventanas cierren todas bien. Hay unos adhesivos para si alguien que no tenga ahora posibilidades económicas, como decimos, efectivamente estamos en crisis, que no tenga posibilidades económicas de cambiar estas ventanas por una de un material que nos aísle bien o por otra parte poner doble acristalamiento que también nos va a proteger más. Bueno, pues hay otras fórmulas, ¿no? Yo en mi casa, en algunas ventanas que no podía ahora cambiarlas, pues he comprado el material este que se pone alrededor de la ventana y al cerrarla pues queda más hermética. Bueno, vamos a intentar buscarnos nosotros buscarnos soluciones y tener nuestras ventanas lo más aisladas posibles para que se nos mantenga esta temperatura que hemos programado o al mismo tiempo, si no tenemos termostato, para mantener el calor y que nuestro braserito de vez en cuando lo podamos apagar, que no tenga que estar encendido todo el día, porque un braserito, por pequeño que sea, todo el día encendido, desde las 8 de la mañana, que nos podamos más o menos sentar donde hay una persona mayor en un hogar, que puede haber una persona mayor que necesita calor, porque obviamente una persona de cierta edad que no tiene tono muscular porque no se mueve, necesita calor todo el día. Entonces, bueno, pues vamos a aislar nuestra casa para que ese calor se vaya manteniendo, ¿no? Eso es otro consejo importante. El frigorífico y el congelador, yo el otro día estuve en casa de una señora y me dice, no, ¿puede usted venir a verme que yo tengo un frigorífico pequeñito y tengo un arcón pequeñito? Bueno, pues es verdad que eran pequeñitos, pero estaban colocados al lado del radiador de la casa. Un frigorífico no puede estar al lado de un radiador porque va a consumir mucho más. Tiene que pelear contra el calor ese que está teniendo tan cerca, entonces va a consumir más. El frigorífico, si necesitamos cambiarlo de sitio y reestructurar nuestra cocina, pues lo hacemos, pero va a consumir mucho menos que si está aislado en una zona donde no haya ninguna fuente de calor. Claro. Ahora es muy típico en las cocinas estas nuevas, bueno, pues se hace por bloques y es muy fácil encontrar. El frigorífico pegado al horno o al microondas. Hombre, pues no conviene porque ya sabemos que vamos a tener más gastos. Indudablemente va a haber más gastos, porque el frigorífico va a necesitar más consumo de electricidad, de energético, para contrarrestar el calor de la fuente que tenemos al lado de calor. Entonces vamos a pensar todo lo que estoy diciendo, al final uno de los consejos aislados pues puede ser una tontería, o no una tontería, o algo que a lo mejor, pero todo a la vez, pues a lo mejor nos hace consumir unos eurillos al mes, claro. Y unos eurillos al mes al final de año son 12 meses, ¿no? Claro. Bueno, hay que comprobar la temperatura del agua caliente de nuestra casa. Todo lo que sea por encima de los 60 grados centígrados es tirar el dinero. Es tirar el dinero. Hay que intentar pues que el agua caliente que vaya a salir de nuestro termo, por ejemplo, nuestro termo eléctrico, pues más de 60 grados es una burrada, porque 30 grados sería poco, ¿no? Pero bueno, a una temperatura donde yo lo pueda mezclar con agua fría y que la ducha sea placentera, no hace falta ni que estemos pasando frío ni que nos quememos. Entonces, bueno, esta es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de programar nuestro calentador eléctrico. Otra cosa que casi todos los aparatos traen un apagado stand-by. Este apagado stand-by es un apagado pirata.
Sí. Está apagado pero no lo está. Claro. Entonces tenemos que intentar, si yo un aparato eléctrico no lo necesito, lo apago, pero lo apago de verdad, no lo apago con el pilotito ese encendido y venga a consumir y venga a consumir, que a lo mejor es poco, ¿vale? Es poco, pero ese poquito, lo que decíamos antes, ese poquito junto con otro poquito, al final es un mucho, ¿no? Claro. Otra cosa que ocurre, que ahora todo el mundo lo utilizamos, los cargadores de los móviles. Los cargadores de los móviles casi todos, ahora los modernos traen un piloto que enciende, que hace que se caliente. Yo cuando, mis hijos muchas veces que se lo dejan enchufado, o sea, yo tengo enchufado el cargador del móvil a mi móvil. Necesito el móvil, lo desenchufo del cargador, pero el cargador lo quedo encendido en el enchufe, ¿no, hombre? Si ya no está cumpliendo su función, vamos a sacar el cargador de... Es que es muy fácil, pero es que hay cargadores que no se sacan del enchufe en años. En años. O sea, yo que le pregunto a mis amigos, bueno, vosotros... No, yo lo quedo allí encendido, allí está enchufado. No, hombre, está caliente. Ese calor que tiene el cargador, eso es energía que está transformando y es energía que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, si yo no necesito un cargador, pues yo lo desenchufo de la pared. ¿Que lo necesito otra vez? Pues lo vuelvo a enchufar. Una décima de segundo lo que vamos a perder en hacer así de la pared, pero al final vamos a conseguir un ahorro en nuestra factura. Muchas veces, Soledad, perdona que te interrumpa, las regletas que hay en casa, muchas de ellas tienen el pilotito rojo, efectivamente, el 0 y el 1, que significa que está encendido o apagado. Muchas veces tener una regleta de esa también nos va a ahorrar, porque si tenemos lo que tú decías, pues el tema de los cargadores, a lo mejor el brasero enchufado, le das directamente ahí o arrancas de la pared, del cable, de todo lo que tenga enchufado al mismo tiempo. No tienes nada de esto. Claro. En otras ocasiones hemos hablado de esto y cualquier pilotito encendido de una luz LED, aunque sea de bajo consumo, nos está ocasionando gastos. Claro, sea mínimo el gasto, efectivamente es mínimo, pero si sumamos todo ese gasto de toda la casa, al final conseguimos ahorrar un poquito. Claro. ¿Qué es de lo que se trata? Vamos a intentar ahorrar. Bueno, lavadora y lavaplatos, eso ya lo hemos hablado muchas veces, cuando estén llenos. La lavadora se pone cuando tengo ropa suficiente y el lavaplatos cuando hay suficiente cantidad de loza metida dentro del lavaplatos. Bueno, la secadora, lo mismo, consume muchísimo una secadora, hay que intentar tenerla llena también y que sepamos que eso también va a producir una serie de contaminación, el de utilizar aparatos sin su carga máxima. Y luego, lo que comentábamos hace un momento, reemplazar los antiguos electrodomésticos por otros más eficientes en cuanto a su consumo. Esto a la larga nos va a traer un ahorro y un beneficio en nuestra economía familiar. Y bueno, pues todas estas medidas de las que estamos hablando son consejos y medidas fáciles de llevar a cabo y que requieren modificar algunos hábitos nuestros, que son hábitos, en la mayor parte de ellos hábitos malos, de mal consumo. Pues vamos a intentar ser consumidores responsables, no solo con nuestra economía, sino con el medio ambiente y una responsabilidad solidaria en cuanto al consumo. Pues muchas gracias, Soledad, muchas gracias por este monográfico de ahorro en el hogar, que bueno, pues que siempre nos viene bien tener las claves para poder guardar y meter en la hucha esos eurillos al final de mes. Efectivamente. Y nada, nos vemos la próxima semana, si te parece. Muy bien, encantada de estar de nuevo con todos ustedes. Nosotros nos vemos, ya saben, la próxima semana en Información al Consumidor.